Nunca imaginé que un día tan común pudiera transformarse en un torbellino de emociones. Desde que crucé la puerta de aquella vieja casa familiar, lo vi, mi primo, con esa sonrisa que siempre me había desarmado. El sol caía suavemente sobre el patio, iluminando cada gesto suyo, cada movimiento que me hacía sentir un calor inesperado. Intenté ignorarlo, mantener la calma, pero su mirada me seguía, cargada de recuerdos y algo más profundo, algo que nunca habíamos nombrado. Cada palabra que decía parecía resonar en mi pecho, despertando una mezcla de nostalgia y deseo que creía haber dejado atrás. El día entero me habló la misma cosa, y aunque sus palabras eran simples, cada una llevaba un peso que hacía difícil respirar. No podía apartar los ojos de él, ni mi mente de aquel recuerdo que parecía volver vivo, palpable, en cada instante. Mi nombre es Valeria, tengo 26 años, y nunca pensé que un reencuentro familiar pudiera despertar tantas emociones contenidas. Mi primo Alejandro, 2 años mayor que yo, siempre había tenido ese magnetismo que lo hacía imposible de ignorar. Su forma de hablar, sus gestos sutiles y esa sonrisa que guardaba secretos, todo eso me desarmaba sin que él lo supiera. El día comenzó con risas y anécdotas mientras recorríamos la vieja casa de mis abuelos. Cada habitación parecía guardar recuerdos compartidos, y cada mirada entre nosotros llevaba una chispa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sentía mi corazón acelerarse cada vez que sus manos rozaban las mías al pasarme un libro o señalar algún objeto. La brisa cálida del patio parecía cómplice de ese juego silencioso de emociones. Intenté concentrarme en las historias familiares, en los detalles de la casa, pero cada palabra suya me envolvía, me acercaba a un límite que no estaba segura de querer cruzar. Y entonces, mientras él contaba un recuerdo de nuestra infancia, sentí un estremecimiento que me recorrió la espalda. Su voz era un hilo invisible que me unía a él, imposible de romper. Si sentiste la tensión en este momento, comenta con la palabra mirada, dale like al video y suscríbete para no perderte lo que viene. El calor del mediodía nos llevó al jardín trasero, donde los rayos del sol se filtraban entre las hojas, dibujando sombras danzantes sobre nuestras pieles. Alejandro se inclinó para recoger una flor caída y, sin quererlo, su mano rozó la mía. El contacto fue breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté apartarme, decir algo casual, pero su mirada sostenía la mía con una intensidad que me dejó muda. Nos sentamos en el porche, lado a lado, y sentí como cada gesto suyo me absorbía. La manera en que movía las manos al hablar, la inclinación de su cabeza, incluso el suave aroma de su perfume mezclado con el aire cálido, todo parecía diseñado para desarmarme. Cada palabra que compartíamos llevaba una carga invisible, una electricidad que se alojaba entre nosotros, entre susurros y sonrisas contenidas. Cuando nos reímos de un viejo recuerdo, nuestras rodillas se rozaron accidentalmente. El roce fue sutil, casi imperceptible para cualquiera, pero para mí fue un aviso, un recordatorio de que había un hilo invisible conectándonos, un deseo que no se podía ignorar. Por un instante, el mundo se redujo a ese jardín, a ese momento, a nosotros dos. Cada conversación con Alejandro parecía un delicado equilibrio entre lo permitido y lo prohibido. Caminábamos por los pasillos de la casa, compartiendo recuerdos y risas, pero cada gesto, cada roce accidental de nuestras manos, cargaba una intensidad que era imposible de ignorar. Sentía que su presencia llenaba cada rincón de mi mente, y a veces me sorprendía perdiéndome en la profundidad de sus ojos, buscando un mensaje que él parecía esconder. Por la tarde, mientras organizábamos fotografías antiguas, sus dedos se rozaron con los míos al pasarme un álbum. El contacto fue breve, pero dejó un calor persistente que me hizo estremecer. Intenté concentrarme en las imágenes, en las historias familiares, pero su cercanía era una fuerza irresistible, como un imán que no podía resistir. Sentí una mezcla de emoción y miedo, la emoción de estar tan cerca de alguien que siempre había significado algo especial, y el miedo de cruzar una línea que no debía. Cada sonrisa suya, cada comentario casual, se convertía en un pequeño desafío para mi autocontrol. La tensión entre nosotros crecía con cada minuto, lenta, inevitable, cargada de una promesa silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Si sentiste la electricidad entre ellos, comenta con la palabra toque, dale like y suscríbete para seguir descubriendo este día inolvidable. Justo cuando sentía que la cercanía con Alejandro alcanzaba un nivel casi imposible de ignorar, el timbre de la puerta interrumpió nuestro momento. Era nuestra tía, quien venía con noticias inesperadas sobre un asunto familiar que requería nuestra atención inmediata.
La tensión que había estado construyéndose se desvaneció, reemplazada por la obligación y la formalidad. Mientras atendíamos la situación, sentí un nudo en el estómago. La realidad nos recordaba que estábamos atrapados entre la familiaridad y algo más profundo, algo que no podía expresarse libremente. Alejandro me miraba de reojo, y en sus ojos vi la misma frustración que sentía yo. Cada gesto se volvió medido, cada palabra cuidadosamente elegida para no revelar lo que nuestros corazones gritaban silenciosamente. El día que había empezado con risas y recuerdos, se transformó en un escenario de dilemas y restricciones. Nos obligaba a contener los sentimientos que habían brotado con fuerza, recordándonos que ciertos límites no podían cruzarse, al menos no todavía. Sin embargo, cada instante juntos mantenía viva la chispa, recordándonos que lo que sentíamos era real y que, tarde o temprano, tendría que confrontarse. Al caer la tarde, la casa quedó en silencio. Todos los demás se habían retirado, y por primera vez ese día, Alejandro y yo quedamos solos. La luz dorada del sol que se filtraba por las ventanas dibujaba sombras suaves sobre sus rasgos, haciéndolo parecer casi irreal. No pude resistir más. Nos sentamos en el jardín, cerca de la fuente donde solíamos jugar de niños. Sin palabras, nuestras manos se encontraron nuevamente, pero esta vez no hubo intención de apartarse. Cada roce era un susurro, cada mirada un mensaje que no necesitaba ser pronunciado. Sentí su respiración cerca de mi oído, cálida, casi imperceptible, y mi corazón se aceleró como si conociera la melodía de su presencia desde siempre. Alejandro inclinó su rostro hacia el mío y, aunque nuestros labios no se tocaron, la cercanía era suficiente para que un mundo entero existiera entre nosotros. La tensión se transformó en confianza, y la confianza en un entendimiento silencioso. Nos permitimos sentir sin palabras, disfrutar de la conexión que había estado esperando todo el día. Cada gesto, cada suspiro compartido, intensificaba la emoción y la intimidad entre nosotros, revelando un deseo contenido, delicado pero innegable. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Todo lo demás desapareció, el pasado, la familia, la rutina. Solo existíamos Alejandro y yo, unidos por un hilo invisible de emociones profundas y sensaciones compartidas. Si sentiste la intensidad de este momento, comenta con la palabra suspiro, dale like y suscríbete para seguir viviendo este día junto a nosotros. Después de aquel instante en el jardín, un silencio profundo se instaló entre nosotros. No necesitábamos palabras, la conexión ya había quedado marcada en cada gesto, en cada mirada. Sin embargo, la realidad volvió a recordarnos nuestra posición, los límites que la familia y la vida imponían. Alejandro se alejó un poco, con una sonrisa suave pero melancólica. Podía sentir la tensión que todavía persistía, un recordatorio de que lo vivido no podía repetirse con facilidad. Caminamos por la casa en calma, cada paso resonando en mis oídos, recordándome que lo que habíamos compartido era un tesoro frágil, algo que debía preservarse, aunque doliera. Me sorprendí observando cómo sus manos descansaban en las mías solo un instante antes de soltarlas, y como un simple roce de hombros me hacía estremecer nuevamente. La mezcla de satisfacción y añoranza me dejó un sabor agridulce, una sensación que se negaba a desaparecer incluso cuando nos separamos para atender otras cosas. Aquel día, aunque lleno de emociones intensas, también nos enseñó a reconocer lo que sentíamos y a aceptarlo en silencio, sin necesidad de pronunciarlo. Cada recuerdo, cada mirada compartida, se convertiría en un secreto que solo nosotros dos conoceríamos, sellando un vínculo que iba más allá de lo permitido. El crepúsculo cubría la casa con un manto cálido, y el murmullo lejano de la ciudad nos recordaba que la realidad seguía su curso. Me senté junto a la ventana, observando cómo los últimos rayos del sol se desvanecían, y pensé en Alejandro, en la intensidad de lo compartido, en la chispa silenciosa que nos unía. No sabíamos qué nos depararía el futuro, ni cuándo podríamos repetir aquel momento, pero algo dentro de mí se había transformado. Había descubierto que los lazos más profundos no siempre necesitan palabras. A veces, basta con sentir, con permitirse ser vulnerable ante alguien que entiende sin preguntar. Mientras la noche caía, cerré los ojos y recordé cada roce, cada mirada, cada suspiro que había compartido con él. El día entero había sido un secreto, un susurro de emociones que solo nosotros comprendíamos. Y en ese instante, entendí que ciertos vínculos, aunque prohibidos o inesperados, dejan huellas imborrables en el alma. Si te conmovió este final, comenta con la palabra susurro, dale like y suscríbete para seguir explorando estas historias.